Tras el funeral de su padre, una niña de 7 años abrazaba a su hermanito de apenas un año, con sus ropas esparcidas por el suelo, las lágrimas mezclándose con sus súplicas desesperadas. Frente a ella, la madrastra y su amante alzaban sus copas de vino en celebración, sin rastro de compasión. En ese preciso momento, un millonario apareció de repente, interviniendo como si el destino lo hubiera guiado, exponiendo su crueldad y abriendo un camino hacia la justicia que nadie esperaba. Antes de comenzar la historia, déjanos un comentario con tus pensamientos y dinos, de 1 a 10, ¿cuántos puntos le darías a nuestra historia? Y ahora, empecemos. Aquella tranquila mañana en Scarsdale, el Mercedes Clase S negro avanzaba suavemente por la carretera. La paz del entorno contrastaba con la pesadumbre que cargaba el corazón de Jonathan Reed. Era un abogado millonario, propietario de varios bufetes importantes en Nueva York, vestido con un traje gris claro de Armani, con el cuello impecable, proyectando la apariencia pulida de un hombre acostumbrado al mundo de los contratos, los tribunales y los acuerdos multimillonarios. Sin embargo, nadie sabía que alguna vez había vivido en un frío orfanato, durmiendo en una cama de hierro destartalada, despertando muchas noches por el hambre. Fue solo gracias a un benefactor anónimo que dejó una donación y unas palabras de aliento que logró salir adelante. Tras años de búsqueda, la detective María Santos finalmente había descubierto la identidad de aquel benefactor. David Carter, el mismo hombre que recientemente había muerto en un trágico accidente. Jonathan conducía hacia Scarsdale con una esperanza en el pecho. Al menos pronunciar una palabra de agradecimiento a la familia del hombre que había cambiado su vida y su destino. Sin embargo, ese viaje lo llenaba de una inquietud inquebrantable, una preocupación persistente y una sombra de dudas sobre la historia familiar del benefactor que una vez lo levantó. Cuando su coche giró hacia la calle que conducía a la mansión Carter, la escena frente a él hizo que Jonathan se detuviera en seco. Allí, frente a la casa, una niña de unos 7 años sostenía en sus brazos a un bebé de apenas un año. Junto a ellos yacía una maleta volcada, con ropa, zapatos y un oso de peluche esparcidos por el suelo. La niña se agachaba, recogiendo cada artículo con manos temblorosas. Su pequeño rostro estaba surcado de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados, pero aún así sostenía a su hermanito con fuerza para que no se cayera. Frente a los dos niños estaba una mujer con un deslumbrante vestido rojo, los labios pintados de un tono intenso, la postura rígida. Era Vanessa Blake, la madrastra que se había casado menos de 8 meses después de la muerte de la primera esposa de David Carter, quien había fallecido por complicaciones tras el parto. Vanessa alzó la barbilla con frialdad, su voz como hielo. «Salgan de mi casa, basura. No quiero ver sus sombras aquí ni un minuto más». A su lado estaba Richard Hale, un hombre de unos 30 años, con el cabello peinado hacia atrás y los ojos nublados por el alcohol y la codicia. El costoso traje que llevaba no lograba ocultar la pereza y vulgaridad en cada uno de sus movimientos. Era nada menos que el amante de Vanessa, un hombre que se escondía tras una sonrisa torcida mientras se lucraba con la tragedia de la familia Carter. Abrió una botella de vino tinto, el chasquido resonando en el pasillo como una declaración burlona. Hoy debería ser una celebración de libertad, no de duelo. David se ha ido y lo que queda no es más que una farsa. Jonathan permaneció inmóvil, con la mano apretada. Antes de que pudiera dar un paso, escuchó los sollozos de la niña. Emily Carter, la hija única de David, cayó de rodillas en los escalones de piedra, su voz quebrándose. «Por favor, no nos echen. Haré todo en la casa. Solo no nos quiten nuestro hogar. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos, por favor, madre». La palabra madre se quebró en su garganta, pero lo único que recibió fue una mirada de odio. Vanessa apretó los dientes y pateó la maleta con fuerza. La ropa se desparramó aún más, cayendo sobre el suelo húmedo y frío. «Esta basura no merece poner un pie en la casa Carter. ¿Crees que el nombre Carter te salvará? Tu padre está muerto y ahora no eres nada, pequeña inútil». Emily temblaba mientras abrazaba con más fuerza a su hermanito Michael, su rostro surcado de lágrimas.
Te lo suplico. Michael es muy pequeño. No puede soportar esto. Por favor. Richard ladeó la cabeza, tomó un sorbo de vino y dejó la copa con una sonrisa cruel. Pequeña, deja de actuar como víctima. No eres más que una molestia. Si no fuera por tu estúpido padre que los dejó atrás, los habría echado a la calle desde el primer día. Vanessa se acercó tanto a Emily que sus rostros casi se tocaron. Sus ojos ardían de celos. No te atrevas a llamarme madre. Nunca he sido tu madre y nunca lo seré. Esta casa es mía ahora. Tú y ese pequeño son solo una carga. Vete, desaparece de mi vista antes de que haga que alguien los envíe a ambos a un orfanato. Richard soltó una risa burlona, pasando un brazo por los hombros de Vanessa como para respaldar sus palabras. Vamos, cariño, solo échalos. Será bueno para ellos. Que la niña se siente afuera abrazando a su hermanito y llorando unas noches. Así aprenderá rápido que nadie en este mundo la compadece. La policía nos creerá a nosotros, no a una niña llorona. Emily colapsó. Las lágrimas corrían por su rostro. Su voz se quebraba en desesperación. Seré buena. Haré todo, por favor. No nos echen. Echo de menos a mi papá. Lo necesito. Por favor, no. Vanessa la interrumpió, su voz afilada como una cuchilla. ¡Fuera! El aire se congeló. Jonathan, que había estado allí todo el tiempo, sentía cada palabra como una herida que se reabría. En ese instante, los recuerdos de su propia infancia en el orfanato regresaron como un torrente, cuando él también se había arrodillado en una puerta fría y había sido expulsado de la misma manera. Respiró hondo y cerró la puerta de su coche con un golpe seco. El sonido resonó en el patio silencioso. Jonathan Reed avanzó directamente hacia los escalones, sus ojos oscurecidos, su voz baja y firme. Ya es suficiente. Jonathan cruzó el césped rápidamente, se agachó y recogió el pequeño suéter que acababa de caer de la maleta. Lo limpió del polvo, se lo devolvió a la niña y luego se plantó firmemente frente a los escalones. Emily se quedó paralizada al ver al único adulto que no le estaba gritando. Sus ojos borrosos por las lágrimas intentaban mantenerse firmes mientras abrazaba con fuerza a su Herman Chrome Extension. Michael se movió, su respiración saliendo en jadeos asustados. Jonathan bajó la voz para que los niños pudieran escucharlo claramente. Sostén a tu hermano con fuerza. Estoy aquí. Levantó la cabeza y miró directamente a la mujer del vestido rojo y al hombre con la copa de vino. ¿Por qué están echando a unos niños de su casa cuando su padre acaba de fallecer? Richard sonrió con desprecio y alzó su copa como si brindara. Asuntos de familia, los extraños no necesitan interferir. Jonathan no desvió la mirada. Dio un solo paso adelante, lo suficiente para estar a su nivel. Luego se agachó a la altura de Emily, apoyando suavemente una mano en su hombro, lo suficientemente cálida como para detener su temblor. ¿Cuál es tu nombre? La niña se lamió los labios intentando tragar sus lágrimas. Me llamo Emily Carter. Este es mi hermanito Michael. Jonathan asintió, hablando despacio para que no se perdiera ni una palabra. Soy Jonathan Reed. Ejerzo la abogacía. Conocí a tu padre, David. Se giró hacia Vanessa, su voz aún más baja. Conocí a David Carter. Estos son sus hijos. No tienes ningún derecho a hacer esto. Vanessa soltó una risa despectiva, pero sus labios aún se curvaban en una falsa sonrisa mientras alisaba el dobladillo de su vestido, como si estuviera en una gala. Oh, lo has malentendido. Solo quiero lo mejor para ellos. Estos niños son pequeños, no saben más. Siguen hablando del pasado. Necesito enfocarme en el futuro y, por supuesto, ese futuro es mío. De repente, Emily apretó la mano de Jonathan como si fuera un salvavidas. Jonathan no se apartó, se mantuvo firme, adoptando la voz que usaba en los tribunales. Señora Blake, está echando a 2 niños a la calle. Esto es ponerlos en peligro. Si no para, llamaré al 911 y a los servicios de protección infantil de inmediato. Richard levantó su copa, se recostó en su silla y soltó una risa breve antes de hablar con el aire de un hombre dando una lección. Adelante, llama,
pero la policía nos escuchará a nosotros. ¿Quién creería a un extraño que acaba de aparecer, respaldado solo por unas lágrimas de una niña de 7 años? Para todos, nosotros somos la familia legal, y tú solo eres alguien que se entromete en los asuntos de otro hogar. Desde el otro lado de la cerca, una mujer de mediana edad asomó la cabeza, teléfono en mano, grabando. Su voz temblaba, pero era fuerte. Soy Linda Green, la vecina. Lo he visto todo desde el principio. Si es necesario, testificaré. No me quedaré callada mientras tratan así a los niños. Al final de la calle, la puerta de la caseta de vigilancia se abrió. Un hombre negro con un uniforme de seguridad residencial corrió hacia ellos, su placa identificándolo como Howard Bennett. Miró la ropa esparcida y a los dos niños. ¿Qué está pasando aquí? Presentaré un informe y lo enviaré al administrador de la propiedad. Las cámaras de la entrada están grabando todo. El rostro de Vanessa se oscureció. Sus ojos parpadearon nerviosamente hacia la cámara sobre la puerta. Jonathan aprovechó el momento, se agachó, levantó a Michael en sus brazos y tomó la mano de Emily. A partir de ahora, estos dos niños vienen conmigo. Si das un paso más, llamaré a la policía aquí mismo. Vanessa bajó los escalones rápidamente, bloqueando su camino. ¿Planeas secuestrar a los hijos de alguien a plena luz del día? Jonathan no retrocedió. Habló lentamente, cada palabra deliberada como si recitara una cláusula legal. Nadie está siendo secuestrado aquí. Estoy sacando a los niños de una situación peligrosa. Los acabas de echar de la casa frente a testigos y cámaras. Si quieres discutir, nos veremos en la corte. Emily levantó el rostro hacia él, apretando los labios para no llorar. Por favor, no nos dejes. Jonathan asintió suavemente. No los dejaré. Richard se ajustó el cuello de la camisa y lanzó una mirada de desprecio a Linda Green. Apaga ese teléfono, mujer entrometida. Linda no lo hizo. Lo enviaré a la policía si es necesario. Howard Bennett se colocó en un ángulo, bajando la voz pero asegurándose de que se escuchara. Señor Reed, hay una salida lateral por el estacionamiento adelante. Si quiere evitar una escena, tome ese camino. Jonathan le dio un asentimiento agradecido. Se agachó y le dijo a Emily, toma mi mano con fuerza, nos vamos ahora mismo. Vanessa tiró con fuerza de la maleta, haciendo un último intento por detenerlo. Hipócrita, solo haces esto por Carter, ¿verdad? ¿Crees que llevarte a estos niños significa que te quedarás con esta casa también? Jonathan mantuvo la voz tranquila. Lo hago por los niños. Tiró de la maleta hacia sí, acunando a Michael cerca de su pecho para que el bebé no tuviera miedo. Emily lo siguió obedientemente, sus pasos pequeños pero firmes. Linda abrió la puerta lateral. Howard se colocó en el camino, bloqueando a Richard para que no los persiguiera. Todo el patio parecía contener el aliento mientras cruzaban. El grito de Vanessa resonó detrás de ellos, reverberando contra las paredes de piedra. «¡Te arrepentirás de meterte en esto!» Jonathan no miró atrás. Abrió la puerta del coche, colocó a Michael en el asiento infantil, abrochó las correas con seguridad y luego ayudó a Emily a subir. Se agachó, cubriendo a ambos niños con una manta fina. Sus ojos captaron el reflejo de Vanessa en el retrovisor. «Todo está bien», dijo suavemente, apoyando su mano sobre la de Emily como una promesa. «A partir de ahora, estoy aquí». Cerró la puerta y rodeó el coche hasta el asiento del conductor. El motor rugió al encenderse. El coche se alejó de la mansión Carter, dejando atrás el tintineo de las copas de vino contra la piedra y un rastro de amenazas. En el asiento trasero, Emily bajó la cabeza y besó la frente de su hermanito, susurrando como si hablara consigo misma, pero también con el hombre que acababa de entrar en sus vidas. «Gracias». Jonathan agarró el volante, exhalando lentamente. Con ese aliento, un viejo recuerdo se cerró y una nueva promesa se abrió. En el carril opuesto, un coche patrulla del vecindario pasó, sus luces destellando en el parabrisas, un recordatorio de que el próximo enfrentamiento no sería solo sobre emociones, sino también sobre la ley y la verdad. El coche se incorporó a la carretera principal. El teléfono de Jonathan vibró. El nombre de la llamante apareció en la pantalla. María Santos. Miró por el retrovisor a los dos niños,
Luego contestó, María, los tengo. Te explicaré después. Solo ayúdame a organizar un lugar seguro para estos niños. El coche aceleró por las brillantes calles de Manhattan. Jonathan mantuvo un agarre firme en el volante, sus ojos aún mirando por el retrovisor. Emily sostenía a Michael con fuerza en el asiento trasero, sus ojos abiertos, vacíos, como si acabara de atravesar una pesadilla. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio de apartamentos de lujo, Jonathan salió primero, abrió la puerta trasera, levantó a Michael en sus brazos y luego extendió una mano hacia Emily. La niña dudó, pero finalmente la tomó. El apartamento era espacioso, lujoso pero silencioso. Jonathan colocó a Michael suavemente en el sofá, lo cubrió con una manta y luego se giró para servir un vaso de leche tibia. Lo puso frente a Emily, su voz lenta y tan suave como pudo. Aquí nadie los echará. Tú y tu hermano están a salvo ahora. Emily miró el vaso de leche, sus pequeños hombros aún temblando, y susurró como si hablara solo para sí misma. Mi papá solía decir que, si pasa algo malo, busques a una buena persona en quien confiar. Pero, ¿todavía hay buenas personas? La pregunta atravesó el pecho de Jonathan como una cuchilla. En un instante, vio a su yo más joven, arrodillado en la puerta fría del orfanato, preguntando lo mismo. ¿Todavía hay buenas personas ahí fuera? Se sentó junto a Emily, apoyó una mano firmemente en su hombro y lo apretó con suavidad. Las hay, y esta noche la buena persona no los abandonará. Emily levantó la cabeza, sus ojos cansados brillando con un leve destello de esperanza. Jonathan no dijo más, solo arrastró la maleta rota a una esquina y dobló cuidadosamente la ropa arrugada de nuevo dentro. El teléfono en la mesa sonó, la pantalla parpadeó con un nombre familiar. Jonathan lo tomó y escuchó una voz femenina firme. Señor Reed, soy María Santos. He asegurado los datos del coche de David Carter. Necesitamos vernos de inmediato. María Santos era una detective privada de origen puertorriqueño, de unos 40 años, exoficial de homicidios que había dejado la fuerza porque detestaba comprometerse con el poder. Era conocida por su naturaleza directa, su voz cortante y unos ojos que no dejaban pasar nada. Jonathan la había contratado meses antes para rastrear al benefactor secreto de sus días en el orfanato. Apretó el teléfono con fuerza, su tono bajo. Envíame la dirección. Estaré ahí de inmediato. Se giró hacia Emily y habló suavemente. Quédate aquí y cuida de tu hermano. Estaré fuera un rato, pero volveré. Habrá seguridad abajo, nadie puede entrar. Emily se mordió el labio, su voz temblando. No te irás para siempre, ¿verdad? Jonathan se agachó, mirándola a los ojos. Lo prometo, volveré, y cada vez que doy mi palabra, la cumplo. Tarde en la noche, un pequeño café cerca de Union Square estaba casi vacío. María Santos ya estaba sentada en una esquina, con una chaqueta de cuero vieja, su cabello negro recogido pulcramente. Sobre la mesa había una pequeña unidad USB plateada. Jonathan sacó una silla y se sentó. María no perdió tiempo, conectó la USB a su portátil y giró la pantalla hacia él. Una imagen granulada parpadeó. Dentro de un coche, David Carter estaba sentado en el asiento del conductor, su rostro tenso, su voz ronca por la urgencia. Si alguna vez tengo un accidente, quien encuentre esto, por favor proteja a Emily y Michael. Vanessa y Richard no son de fiar, quieren la empresa, toda la fortuna, pero lo más importante son los niños. No dejen que caigan en sus manos. La voz de David se quebró, luego la pantalla se puso en negro. Jonathan se quedó helado, su respiración atrapada como si alguien le hubiera apretado el pecho. Extendió la mano, tocó el borde de la pantalla y susurró, casi inaudible. Él, él es el hombre que he estado buscando todos estos años. Gracias, David. Fue quien me patrocinó cuando aún estaba en el orfanato. Sin él, no habría un Jonathan Reed hoy. Le debo toda mi vida. Bajó la cabeza entre las manos por un breve momento, luego la levantó rápidamente, sus ojos afilados con resolución. María, necesito todo lo que tengas, cualquier evidencia que pruebe que la muerte de David no fue solo un accidente. María cerró el portátil y deslizó una unidad USB por la mesa hacia él, su voz firme.
cada palabra precisa. Señor Reed, no solo están detrás de la fortuna. No creo que ese accidente fuera aleatorio. Estoy segura de que hubo una mano detrás. Jonathan apretó la USB con fuerza en su palma, como si estuviera sosteniendo la vida misma de David y el futuro de Emily y Michael. Afuera, los coches pasaban veloces por la noche brillante de Manhattan. Dentro de él, una promesa tomaba forma. Un voto de que ninguna tragedia volvería a consumir a esos niños inocentes. Jonathan salió del café, caminando rápidamente hacia su coche, su mano aún aferrando la USB, como si soltarla significara perder la verdad misma. El Mercedes se deslizó por las calles casi vacías. Manhattan brillaba con luces esa noche, pero en sus ojos todo estaba cubierto de sombras. Cuando regresó al apartamento, abrió la puerta y encontró a Emily aún sentada en el sofá, abrazando una almohada con fuerza, sus ojos abiertos sin parpadear, claramente incapaz de dormir ni un momento. Michael ya estaba dormido, respirando suavemente en la cuna que Jonathan había comprado apresuradamente abajo. Jonathan se quitó el abrigo, dejó el maletín a un lado y se sentó junto a Emily. No habló de inmediato, esperando a que la niña comenzara. La voz de Emily estaba ronca por horas de llanto, sus ojos hinchados y rojos. Tío, ¿podrías dejarnos quedarnos? Haré todas las tareas de la casa, limpiaré los suelos, lavaré los platos, cocinaré comidas. Solo deja que Michael tenga un hogar. Es tan pequeño, necesita un lugar donde dormir en paz. No quiero que ande sin refugio. Jonathan se quedó helado. Se giró completamente hacia ella. Mirando ese rostro joven, su corazón dolía como si estuviera viendo a su yo infantil de nuevo. Colocó una mano en su hombro, su voz baja y deliberada. Emily, no necesitas suplicar así. Aquí nadie los echará. Lo prometo, Michael tendrá un hogar y tú también. Emily no pudo contenerse más. Enterró su rostro en el hombro de Jonathan y rompió en sollozos. Las lágrimas calientes empaparon su traje, dejando una mancha húmeda. Jonathan la abrazó. Su pecho se apretó. Sintió que el pasado y el presente se fusionaban. Su propio dolor infantil encontraba consuelo al reconfortar a esta pequeña niña. Michael se movió en la cuna, frunció los labios por un momento, luego se relajó de nuevo, su respiración ligera y tranquila. Jonathan se agachó, acarició suavemente el fino cabello del niño y susurró, «Ya no están solos». El ruido repentino del televisor los sobresaltó a ambos. Jonathan alcanzó el control remoto, listo para apagarlo, pero se quedó helado ante la imagen en la pantalla. El canal de noticias estaba transmitiendo en vivo. Vanessa Blake estaba sentada en el centro de la sala de estar de la mansión Carter, su rostro surcado por rímel corrido, su voz temblorosa cargada de un dolor fingido. Mi esposo acaba de fallecer. Mi dolor aún no ha disminuido. Y ahora un extraño se ha llevado a los niños. Estoy aterrorizada. No sé qué les pasará. Por favor, suplico a todos que ayuden a traerlos a casa. Detrás de ella, Richard bajó la cabeza como si se secara los ojos, pero por un breve segundo, la comisura de su boca se curvó en una mueca. Los reporteros se agolpaban para capturar cada ángulo, titulares destellando en la pantalla. Millonario Jonathan Reed, secuestrador de los niños Carter. Emily se incorporó de un salto, aferrándose a Jonathan con fuerza, las lágrimas brotando de nuevo. Dicen que nos secuestró. Jonathan sostuvo a la pequeña en sus brazos, su voz profunda y fría como el acero. Escúchame, esto es solo un truco suyo. No te estoy secuestrando, te estoy salvando. Lo probaremos. Presionó el botón y apagó el televisor. La pantalla se puso en negro. El silencio llenó el apartamento. Jonathan se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el piso alto, las luces de la ciudad se reflejaban en su rostro, destacando su determinación. Miró a los dos niños y sintió como si un fuego ardiera dentro de él. Si esto es una batalla, susurró, la llevaré hasta el final. Su teléfono vibró en el bolsillo. Jonathan miró la pantalla. María Santos, respondió de inmediato. La voz de María llegó rápida, sin dudar. Señor Reed, encontré otro detalle en el video.
Necesitas verlo ahora mismo. Podría cambiar todo. Jonathan apretó el teléfono con fuerza. Sus ojos destellaron. Sabía que las últimas palabras de David Carter aún guardaban algo no dicho, y eso podría ser la clave para derribar a Vanessa y Richard. Giró la cabeza para ver a Emily y Michael acurrucados juntos en el sofá. Luego miró la unidad USB en la mesa. Sabía que esa noche no sería solo una noche larga. Era el comienzo de una lucha que no tenía más opción que ganar. Jonathan estaba sentado en su oficina, la unidad USB colocada cuidadosamente en el escritorio. Afuera, por la ventana de cristal, Manhattan brillaba intensamente en la noche, pero todo lo que podía escuchar era el sonido de su propia respiración. Cuando el teléfono vibró, lo tomó. María Santos había organizado una reunión en su pequeña oficina en un vecindario de Brooklyn. Jonathan se puso el abrigo y se giró hacia Emily, que estaba sentada en el sofá, sosteniendo a Michael mientras dormía. La oficina de María Santos estaba en un edificio antiguo de 3 pisos, con un taller de costura arriba y una tienda de comestibles abajo. La pequeña habitación estaba iluminada por una lámpara amarilla que proyectaba su brillo sobre archivadores abarrotados. María estaba sentada detrás del escritorio, su cabello negro recogido, sus ojos agudos y alerta. Sobre la mesa, un pequeño grabador reproducía una conversación. La voz de Richard sonaba ronca y agitada. Manipulé la placa de circuitos del coche. No sobrevivirá. La voz amarga de Vanessa interrumpió. Eres un idiota. Si esto sale a la luz, todo se derrumbará, pero al menos ahora esa casa nos pertenece. Jonathan permaneció inmóvil, su mandíbula tensa, su mano apretada hasta que las venas se marcaron blancas. Cada palabra se clavaba en su memoria como una cuchilla. María lo miró, su tono tranquilo pero con un dejo de preocupación. Esto es evidencia complementaria extraída de la cámara del garaje. No es suficiente para presentar cargos de inmediato, pero sí para probar que el accidente no fue solo un accidente. Jonathan cerró los ojos por un momento, luego se levantó. Sabía que había entrado en un juego sin retorno. Cuando regresó al apartamento, Emily aún estaba despierta, sus ojos abiertos observándolo al entrar. Preguntó suavemente, su voz tan fina como un hilo frágil. ¿Descubriste algo sobre mi papá? Jonathan dudó. La claridad en su mirada no le dejaba espacio para evitar la verdad. Finalmente asintió. Tu padre fue valiente, sabía la verdad y aún así eligió protegerte a ti y a tu hermano. Emily apretó el dobladillo de su camisa, susurrando con una madurez repentina que lo sorprendió. Si eso es cierto, entonces yo también tengo que ser valiente. Ya no le tengo miedo a mi madrastra. Jonathan miró sus ojos y captó un destello de sí mismo cuando era niño. Un pequeño arrinconado pero aún aferrándose a una chispa de luz interior. La tarde siguiente, Jonathan fue deliberadamente a la casa de una mujer que había estado en silencio fuera de la puerta de la mansión el día del funeral. La puerta de madera se abrió, revelando una figura esbelta con cabello canoso, pero sus ojos eran brillantes y resueltos. Soy Linda Green, la vecina de los Carter, se presentó. Jonathan asintió, su voz profunda pero sincera. Señora Green, quiero invitarla a que dé un paso adelante y diga la verdad. Sé que fue testigo ese día. Sus palabras podrían cambiar el rumbo de esta batalla y podrían salvar a esos niños. Las manos de Linda temblaron ligeramente, luego se afirmaron. Desde dentro de la habitación, Emily asomó, reconociéndola al instante. Te recuerdo, estabas en la puerta ese día. Linda entró y se sentó en una silla. Su voz se quebró, pero cada palabra fue clara. Lo vi con mis propios ojos. Vanessa y ese hombre echaron a los niños de la casa como si fueran objetos desechables. Testificaré. No puedo quedarme callada cuando el mal pisotea a los niños. Jonathan tomó su mano, la gratitud brillando en sus ojos. Gracias. Sé que no es fácil dar un paso adelante. Linda miró la mesa, su mirada oscureciéndose por un momento. Cuando tenía la edad de Emily, mi padre se fue con otra mujer. Mi madre murió joven y me echaron de mi propia casa. Esa noche dormí en el porche, helada hasta los huesos. Ese dolor me ha seguido toda la vida. Juré que nunca dejaría que otro niño soportara lo que yo sufrí. Emily se acercó
tirando suavemente de la manga de Linda, su voz pequeña. Por favor, no dejes que te hagan daño. Linda se agachó, acariciando suavemente el cabello de la niña, su tono firme. No te preocupes, hay cosas que, si no se dicen, no podrías perdonártelo nunca. Esa noche, los tres comieron en silencio. Mientras Jonathan recogía los platos, el televisor cambió a un segmento de noticias de última hora. Vanessa apareció en pantalla, sentada junto a un hombre alto y delgado con cabello entrecano, peinado cuidadosamente. Charles Whitman, uno de los abogados comerciales más prominentes de Nueva York. La voz de Vanessa resonó, cada palabra precisa. Jonathan Reed ha explotado a esos niños para apoderarse de la herencia Carter. Llevaremos este asunto a los tribunales para exigir justicia. La escena dejó a Emily congelada. Se giró hacia Jonathan, sus ojos llenos de lágrimas preocupadas. ¿Nos quitarán de nuevo? Jonathan puso su mano en su hombro, mirándola directamente a los ojos. No respondió, pero en esa mirada, la promesa era más clara que cualquier palabra. En la pantalla, el abogado Charles Whitman declaró: probaremos que Jonathan Reed no es apto para la tutela. Jonathan miró intensamente, plenamente consciente de que la batalla legal había comenzado oficialmente. Jonathan apagó el televisor en silencio. En la pantalla, hace solo unos momentos, Vanessa y el abogado Charles Whitman seguían hablando sin cesar, acusándolo de explotar a los dos niños. Emily abrazó a Michael con fuerza, sus ojos llenos de miedo. Jonathan cubrió a los hermanos con la manta, luego dijo suavemente: mañana los llevaré a ti y a tu hermano a un lugar especial. Allí ya no se sentirán solos. A la mañana siguiente, el Mercedes negro se detuvo lentamente frente a un edificio antiguo en el vecindario de Roxbury. Un pequeño letrero colgaba sobre la puerta: Centro Comunitario de Roxbury. Jonathan salió, rodeó el coche hasta el asiento trasero, levantó a Michael en sus brazos y luego extendió la mano hacia Emily. La niña dudó, mirando el edificio con su pintura descascarada y la puerta de madera gastada. ¿Qué es este lugar? Jonathan sonrió suavemente, su voz tranquila. Este lugar una vez me acogió cuando no tenía nada más que manos vacías. Ahora quiero que tú también lo sientas. Dentro del salón, el sonido de risas y charlas llenaba el aire. Un grupo de niños estaba sentado alrededor de una mesa, coloreando con crayones. Emily, al principio, solo se sentó sosteniendo a Michael con fuerza, sus ojos cautelosos escaneando la habitación. Un niño se acercó, ofreciéndole una caja de crayones. ¿Quieres dibujar con nosotros? Emily dudó, luego lentamente tomó un crayón, su mano temblando mientras hacía los primeros trazos en el papel blanco. Desde la distancia, Jonathan observaba mientras la imagen comenzaba a aparecer. Una casa pequeña, simple, con humo saliendo de la chimenea. En ese momento, los labios de Emily se curvaron ligeramente. Una sonrisa real, la primera desde que su padre había fallecido. Jonathan apretó inconscientemente la maleta que sostenía. Por primera vez, vio en sus dos ojos no solo miedo, sino también un leve destello de esperanza. Michael, acurrucado en sus brazos, de repente balbuceó, sus labios formando dos sonidos indistintos pero inconfundibles. Dada. Jonathan se quedó helado. Nunca había pensado que llegaría un día en que un niño lo llamaría así. Había pasado toda su vida en la frialdad de los tribunales, nunca escuchando un sonido que lo sacudiera tan profundamente. Bajó la cabeza y colocó un suave beso en la frente de Michael, su mano temblando pero llena de determinación. Emily miró y susurró: «Tío, si papá aún estuviera vivo, ¿nos habría traído aquí?» Jonathan se agachó, respondiendo lentamente para que la niña captara cada palabra. «Tu padre una vez me llevó a un lugar como este, y por eso estamos juntos hoy». Desde la esquina de la habitación, una mujer mayor se acercó. Era la señora Rosa, su cabello plateado enmarcando una figura delgada, sus ojos cálidos con bondad. Se agachó, levantando suavemente a Michael de los brazos de Jonathan y meciéndolo suavemente como para arrullarlo. «Dios mío, han pasado todos estos años y aún recuerdo el día que llegaste aquí, Jonathan. Temblabas justo como este pequeño. Verte ahora realmente me conmueve». Los ojos de Emily se abrieron mientras se giraba hacia Jonathan,
dándose cuenta de que no era solo un extraño, sino una pieza de los propios recuerdos de su padre. Susurró, «¿Ella te conocía antes?» Jonathan dio un pequeño asentimiento, sin ocultar la verdad. «Así es, este fue el lugar que evitó que me derrumbara». Una frágil calidez comenzaba a florecer cuando, de repente, el televisor montado en la esquina de la sala cambió a una emisión de noticias de última hora. En la pantalla apareció el rostro de Vanessa junto al abogado Charles Whitman. Ella lloraba dramáticamente, su voz temblorosa. Jonathan Reed está explotando a huérfanos para construir una falsa imagen de caridad con el fin de manipular la herencia Carter. De inmediato, el centro estalló en caos. Una oleada de reporteros irrumpió desde afuera. Los flashes de las cámaras explotaban como relámpagos. El sonido de los obturadores y una avalancha de preguntas urgentes llenaron el aire. Señor Reed, ¿es cierto que está usando a los niños para ganar simpatía pública? ¿Es usted realmente apto para ser el tutor de Emily y Michael? Aterrada, Emily se aferró con fuerza a la chaqueta de Jonathan. Michael, sobresaltado, rompió en llanto. La sala entera descendió al caos. Jonathan se agachó, susurrando al oído de Emily, su voz firme, un escudo contra la tormenta. «No tengas miedo, diremos la verdad, y la verdad te protegerá». Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Jonathan. En ese instante, supo con certeza que, a partir de ese momento, la batalla ya no se libraría en las sombras, a puertas cerradas. Ahora había salido completamente a la luz de la vista pública. El destello de las cámaras de los reporteros en el centro comunitario aún permanecía en los ojos de Emily mientras se iban. Jonathan puso su mano en el hombro de la pequeña, estabilizándola. Sabía que esta batalla ya no se libraba a puertas cerradas. Se había desplegado como un tablero de ajedrez abierto. A la mañana siguiente, Jonathan recibió una invitación. Vanessa quería reunirse con él en privado en una sala de conferencias cerrada dentro de un edificio de abogados en Midtown. Jonathan lo consideró, luego decidió ir. No tenía idea de que Emily, preocupada por él, lo había seguido en silencio y ahora estaba sentada afuera en el pasillo, esperando. Dentro de la sala, Vanessa estaba sentada con los brazos cruzados, un vestido rojo ajustado abrazando su figura, los labios curvados en una sonrisa fría. Richard estaba a su lado, un anillo dorado brillando bajo la luz, su mano girando un vaso de agua como si estuviera descansando en un bar. Vanessa comenzó, su voz un siseo afilado. «Eres tan ingenuo, Jonathan. Esos dos niños no son más que llaves. Los salvaste solo para traer desastre sobre ti mismo». Richard sonrió y la interrumpió, su tono casual como si discutiera algo ordinario. «Ya nos encargamos del sheriff Dalton. Nadie va a creer las palabras de unos niños. Todos en Scarsdale saben quién tiene realmente el poder». Jonathan no respondió de inmediato. Se recostó en su silla, estudiando cada parpadeo de sus expresiones. Pero afuera, en la puerta, Emily se escondía cerca de la rendija, sus ojos abiertos, escuchando cada palabra. La niña apretó los puños, su corazón latía rápido, lleno de miedo y una furia creciente que no podía nombrar. De regreso, Emily se sentó en el coche, en silencio por un largo rato antes de que su voz temblorosa finalmente rompiera la quietud. «Tío, ¿por qué los adultos pueden mentir tan fácilmente?» Jonathan ajustó el retrovisor, captando sus ojos claros e indignados. Detuvo el coche en la acera, se giró hacia ella, luego abrió los brazos y atrajo a Emily cerca, hablando lentamente. «Porque le temen a la verdad, pero tú no, y eso es lo que los hará perder». Emily presionó su rostro contra su pecho. No lloró, pero su pequeña mano se aferró con fuerza a su chaleco. Esa noche, Jonathan fue a reunirse con María Santos en su pequeña oficina en Brooklyn. María deslizó una carpeta gruesa por el escritorio hacia él, su mirada aguda e inflexible. «Esto es lo que encontré en el servidor del banco. Una cuenta secreta a nombre de David Carter. Estipula claramente que todos los activos y las acciones de la empresa serán para Emily y Michael. No hay una sola palabra que mencione a Vanessa». Jonathan pasó cada página, su corazón latiendo con fuerza. Emily, sentada a su lado, se quedó en silencio cuando lo escuchó,
Luego susurró, su voz quebrándose como si estuviera a punto de llorar. Eso significa que papá pensó en nosotros incluso cuando se fue. Jonathan puso su mano grande y cálida sobre la de la niña y asintió. Y también pensó en mí. Quería que nos encontráramos para proteger a esta familia juntos. Emily levantó la vista, sus ojos aún húmedos, pero más claros ahora, como si por primera vez creyera que el amor nunca había desaparecido. María cerró la carpeta, su voz baja pero pesada. Vanessa y Richard no se detendrán. Estoy segura de que atacarán directamente en el próximo juicio. Esto es solo su jugada inicial. Jonathan apretó la mano de Emily y miró directamente a los ojos de María, su voz no alta pero dura como el acero. Entonces estaremos listos. En la pantalla del portátil de María apareció una notificación. El secretario del tribunal acababa de enviar el calendario para una audiencia de emergencia. La fecha del juicio oficial por la custodia se fijó mucho antes de lo que Jonathan esperaba. Emily lo miró, sus pequeñas manos aún aferrándose a él, reacias a soltarlo. El día del juicio llegó más rápido de lo que Jonathan había anticipado. Temprano en la mañana, tomó la mano de Emily y cargó a Michael mientras entraban al juzgado de Manhattan. Afuera, docenas de reporteros se agolpaban en los escalones, cámaras y micrófonos apuntando directamente hacia ellos. Preguntas disparadas desde todas direcciones. Señor Reed, ¿está explotando a estos niños para ganar control de la herencia Carter? Emily, ¿quieres volver con tu madrastra? Jonathan protegió a Emily, su mirada fría cortando a través de las lentes. No respondió, solo abrazó a Michael con más fuerza y caminó directamente por las pesadas puertas de madera hacia la sala del tribunal. Dentro el aire era denso y tenso. Vanessa apareció, envuelta en un chal de luto negro, su rostro maquillado fingiendo palidez. Richard la seguía, vestido con un traje negro perfectamente cortado, su expresión de tristeza cuidadosamente escenificada. Los dos tomaron asiento en el banco de los demandantes, con el abogado Charles Whitman al frente. El cabello con vetas plateadas de Whitman estaba perfectamente peinado. Su voz profunda y firme, su reputación construida en su habilidad para torcer cualquier caso en la corte. Whitman se levantó y comenzó. Su señoría, Jonathan Reed, ha aprovechado la pérdida de la familia Carter. Sacó a estos dos niños sin el consentimiento de su tutor legal. Esto es claramente un acto manipulador destinado a tomar control de la herencia. La galería se agitó. Algunos reporteros garabateaban furiosamente en sus libretas. Emily tembló, su pequeña mano apretando la camisa de Jonathan. Él se agachó y le susurró, «No tienes que quedarte callada nunca más. La verdad te pertenece». Emily lo miró, respiró hondo, luego se levantó. Su voz vacilante, al principio, pero cada palabra sonó clara y firme. Si ella nos quería, ¿por qué nos echó de la casa el mismo día que murió nuestro padre? La sala cayó en un silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Vanessa. Su rostro perdió color, sus labios temblaron como si quisiera hablar, pero no salió ninguna palabra. María Santos, presente como testigo, se puso de pie. Colocó una unidad USB en la mesa de evidencias y miró directamente a la jueza Patricia Coleman, una mujer de mediana edad conocida por su justicia e integridad. María habló, su tono firme. Este es el metraje de la cámara del salpicadero del coche del señor David Carter. Con el permiso de la corte, me gustaría presentarlo. La pantalla se iluminó, la voz de David sonó, ronca pero resuelta. Si algo me pasa, protejan a Emily y Michael. Vanessa y Richard no son de fiar. Intentarán tomar todo. La sala estalló. Vanessa tembló, sus ojos parpadeando salvajemente. Richard se puso de pie de un salto, su voz más alta de lo normal. No lo crean. Si no hubiera sido por ese accidente, ya habría expuesto todo. Se congeló, dándose cuenta demasiado tarde de que acababa de confesar frente a todos. Varios reporteros jadearon en voz alta. La expresión de la jueza Coleman se endureció mientras señalaba al secretario que registrara cada palabra. Emily rompió en llanto y corrió a los brazos de Jonathan, abrazando a Michael con fuerza. Él envolvió a ambos niños, susurrando para que solo Emily pudiera escuchar.
Lo hiciste. Eres más valiente que nadie. Jonathan levantó los ojos y vio a María darle un pequeño asentimiento, una señal de que la marea había comenzado a cambiar. La jueza Patricia Coleman golpeó su mazo, su voz resonando firmemente en la sala. La Corte considerará seriamente la terminación completa de los derechos de tutela de la señora Vanessa Blake. Vanessa se puso de pie gritando: «No, esta es mi familia. Yo soy quien decide». Pero su voz fue ahogada por el firme golpe del mazo. El mazo golpeó por última vez. La voz de la jueza Patricia Coleman resonó con firmeza en la sala. La Corte declara a Jonathan Reed tutor legal de Emily Carter y Michael Carter. Al mismo tiempo, la señora Vanessa Blake y el señor Richard Hale serán procesados por intento de asesinato y fraude financiero. La sala se congeló en un silencio atónito. Luego estalló en ruido. Algunos reporteros garabateaban frenéticamente. Otros salieron corriendo para difundir la noticia. Vanessa gritó y se lanzó hacia Jonathan, pero la policía bloqueó su camino. Richard mantuvo la cabeza baja, su rostro rígido y pálido. En ese momento, Emily corrió hacia adelante, abrazando a Michael con fuerza, y corrió directamente hacia Jonathan, su voz quebrada entre risas y lágrimas. «Ahora tenemos un hogar, ¿verdad, tío?» Jonathan se arrodilló, abriendo sus brazos hacia ellos, su respiración atrapada en la garganta. No solo un hogar, una familia. Emily enterró su rostro en su hombro. Michael soltó una risita en su abrazo. Jonathan los abrazó con fuerza, dándose cuenta de una verdad simple. Ya no necesitaba buscar dónde pertenecía, porque ese lugar ya estaba en sus brazos. Unos días después, el apartamento de Jonathan en Manhattan se sentía transformado. Linda Green, la vecina que había presenciado cómo echaron a los niños, llegó con una caja de pasteles caseros. Los colocó en la mesa, el cálido aroma a canela llenando la cocina. Junto a ella vino la señorita Karen Monroe, la maestra de Emily, que traía una bolsa de libros y algunos juguetes de aprendizaje de letras para Michael. «Emily, tu clase te extraña mucho, pero creo que yo te extraño aún más», dijo Karen con una suave sonrisa. Por primera vez desde el funeral, el sonido de las risas de los niños llenó el apartamento. Emily dio un mordisco a un pastel, sus ojos brillando, luego estalló en risas cuando Michael intentó pronunciar galleta. Jonathan observaba, su pecho hinchándose con una calidez que nunca antes había conocido. Cuando los invitados se fueron Union se habían ido, Jonathan llamó a Emily y le entregó una vieja fotografía. David Carter de pie junto a un grupo de niños en el orfanato. Entre ellos un pequeño y delgado Jonathan. Su voz fue lenta. «Tu padre fue quien me salvó hace muchos años. Si no fuera por él, no estaría aquí hoy. Todo lo que hago ahora no es solo para pagar esa deuda, sino porque realmente me importan tú y tu pequeño hermano». Emily sostuvo la foto, en silencio por un largo rato. Sus ojos ya no cargaban solo el dolor de la pérdida, sino también un destello de comprensión. Luego preguntó, su voz pequeña pero firme: «Si papá aún estuviera vivo, ¿qué pensaría de nosotros?». Jonathan se sentó a su lado, mirándola directamente a los ojos. Vería que esta familia no se ha perdido, solo ha cambiado de forma para seguir viviendo, y estaría orgulloso de ti. Emily dio un pequeño asentimiento, abrazando la foto contra su pecho. Por primera vez, Jonathan vio en sus ojos no solo tristeza, sino también confianza. Pero la paz no duró mucho. Esa noche, cuando Jonathan encendió el televisor, apareció un reportaje de noticias. El millonario Jonathan Reed y los niños Carter. ¿Es realmente una familia o solo una actuación montada? Las imágenes de él sosteniendo a Emily y Michael en el juzgado se repetían una y otra vez, acompañadas de especulaciones. Varios reporteros se agolpaban fuera del apartamento, empujando micrófonos y disparando preguntas. «Señor Reed, ¿está explotando la simpatía para construir su reputación?». Emily se acercó a Jonathan, su voz temblorosa pero llena de determinación. «Tendremos que probárselo, ¿verdad?». Jonathan se agachó, su mano grande y cálida, apretando la de ella, sus ojos duros como el acero pero gentiles al mismo tiempo.
Sí, y prometo que lo probaremos con la verdad de esta familia. Afuera de la ventana, los flashes de las cámaras seguían estallando. Jonathan entendía claramente que la batalla por la justicia se había ganado, pero la batalla contra la opinión pública apenas comenzaba. Un año había pasado desde el histórico juicio. Las ruidosas puertas de los medios se habían cerrado gradualmente, dando paso a una nueva vida. Jonathan, Emily y Michael ahora vivían en una casa pequeña y acogedora en las afueras de Manhattan, ya no rodeados por el lujo frío del ático. Este hogar estaba lleno de detalles simples. Una estantería vieja que Jonathan había construido él mismo, las pinturas de Emily cubriendo las paredes y un pequeño jardín trasero donde Michael gateaba cada mañana. Una tarde de otoño, la pálida luz del sol se filtraba por la ventana. Jonathan estaba sentado en la sala, sosteniendo el primer informe de la Fundación David Carter, la organización benéfica que él y Emily habían creado para apoyar a huérfanos y familias que habían perdido a seres queridos. En el salón de la fundación, un gran cuadro pintado por Emily colgaba en un lugar de honor. Su padre, Jonathan, su hermano menor y ella misma, todos tomados de la mano. El cuadro era simple, pero llevaba una verdad que ningún tribunal ni opinión pública podría negar jamás. Emily se acercó y le entregó a Jonathan un pequeño cuaderno. Mira, tío, este es mi diario. Jonathan hojeó algunas páginas. La letra era infantil, pero ordenada. Tengo dos padres. Uno me dio la vida, otro me enseñó el amor. La garganta de Jonathan se apretó, cerró el cuaderno y miró a Emily con ojos llenos de lágrimas. La niña simplemente sonrió, luego lo abrazó, como diciendo que el vacío en su corazón finalmente se había llenado. La risa resonó desde el patio trasero. Michael estaba practicando sus pasos. Jonathan y Emily corrieron afuera. Michael dio unos pasos tambaleantes antes de caer, pero en lugar de llorar, estalló en risas alegres y levantó las manos, llamando, ¡Papá! Jonathan se quedó helado. Luego corrió a levantarlo. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero su boca aún se curvaba en una sonrisa. Emily los abrazó a ambos desde un lado. Tres personas, un abrazo, como si el mundo entero ahora existiera solo para ellos. El día más importante del año había llegado. El memorial por David Carter. En el pequeño salón se reunieron amigos, antiguos colegas y aquellos que alguna vez habían sido ayudados por la fundación. Jonathan llevaba a Michael, Emily estaba cerca, su pequeña mano sosteniendo una vela. Juntos encendieron tres velas. Una por David, el padre que dejó un legado de bondad. Una por la madre que murió al dar a luz a Michael, el símbolo del sacrificio. Y una por su familia hoy, una familia no perfecta, pero rebosante de amor. Jonathan inclinó la cabeza, susurrando ante la luz parpadeante. El mayor legado que podemos dejar no es el dinero, sino una familia que sabe amar. Emily apoyó la cabeza en su hombro. Michael aplaudió feliz mientras la llama oscilaba. Los tres rieron juntos, una sonrisa completa sin sombras que los persiguieran. En esa sala bañada de luz, Jonathan, Emily y Michael estaban lado a lado, sus sonrisas radiantes prueba de que el mal había sido castigado y el bien finalmente había sido recompensado. Cuando se encendió la última vela durante el memorial, las sonrisas radiantes de Emily y Michael nos recordaron una verdad que nunca cambia. Los malvados siempre serán castigados, y los buenos siempre serán recompensados. Desde el momento en que esos dos niños fueron echados de su propio hogar, hasta el día en que encontraron el cálido abrazo de Jonathan Reed, el millonario que llevaba sus propias cicatrices de la infancia, esta historia nos ha enseñado que el amor tiene el poder de superar toda pérdida y todo rastro de odio. Historias conmovedoras como esta no solo nos hacen llorar, también despiertan nuestra fe en la justicia, porque donde hay oscuridad, siempre hay luz esperando, y la familia, ya sea nacida de sangre o construida por amor, siempre será el regalo más precioso que un ser humano pueda tener. ¿Qué piensas de este final? ¿Crees que la verdad y la compasión siempre triunfarán sobre el engaño y la crueldad al final? Si un día presenciaras una injusticia ocurriendo justo frente a tus ojos, ¿tendrías el coraje de dar un paso adelante y defender lo que es correcto, como lo hizo Jonathan? Realmente quiero saber cómo te sientes después de escuchar esta historia.
¿Desde dónde estás viendo? ¿En el lugar donde vives, has presenciado alguna vez un momento en que la bondad habló y trajo esperanza? Deja un comentario abajo, porque en este canal realmente me importa y quiero escuchar tus propias historias. Y si te gustaría, puedo continuar escribiendo sobre el viaje de Emily y Michael mientras crecen con su nuevo padre millonario, para ver cómo el amor los ayudó a cambiar y sanar.